Habíamos visto, voy a compartir pantalla, vamos a compartir la presentación. Y habían comenzado con Leticia el capítulo 6. El capítulo 6, en esta parte vemos, terminamos, digamos, de redondear todo lo que es sistema de amortización de deudas, es la segunda parte de este tema, y habían desarrollado lo que era tasa de amortización, vieron el planteo, y hoy vamos a comenzar con valuación de deudas. Para poder hablar de evaluación de deudas, es importante, es importante que identifiquemos bien la lógica de la operación y en qué momento se hace necesario o es preciso valuar una deuda. Valuar una deuda es darle valor, ¿sí?, a un conjunto de cuotas que tengo por cobrar. Si yo, vamos a identificar dos operaciones en este tema. Una operación, que es una operación en donde intervienen dos partes, una operación financiera, en donde una de las partes va a ser acreedora y la otra parte va a ser deudora, ¿no? El acreedor original de esta operación y la parte deudora. Si damos un ejemplo práctico, podemos decir que se trata de una operación en donde yo le presto dinero y en esta operación soy el acreedor o soy la acreedora y voy a tener un deudor. Ese deudor le vamos a llamar A para simplificar en la explicación y yo voy a hacer B. Yo coloqué, B colocó dinero y A se lo va a devolver en cuotas. Supongamos que coloque 100.000 pesos y que A me lo va a devolver con el pago de 12 cuotas de 10.000 pesos. Pero ¿qué pasa? B cobra la cuota 1, cobra la cuota 2, la cuota 3, y cuando llega a la cuota 5, tiene una necesidad, ¿sí?, de dinero y dice, ¿qué puedo vender? Porque necesito hacerme de efectivo. Y entre las cosas que tiene para vender están estas cuotas que en esta operación le quedan por cobrar, porque para B estas cuotas representan un crédito y yo puedo vender mis créditos. Entonces, si yo necesito hacerme del efectivo y A, que es mi deudor, no me puede adelantar las cuotas que quedan, yo puedo buscar vender esas cuotas y aquí aparece un tercero que me las quiere comprar. Entonces, se generan dos operaciones. Una operación original, en donde hay una colocación por parte del acreedor y una toma de capitales por parte del deudor, y se genera paralela a esta, ¿sí?, otra operación entre el acreedor de la operación original y y una nueva parte, un tercero. B, en la operación original es acreedor, pero B, en la operación, digamos, que se origina posterior, ya deja de ser el acreedor. ¿Por qué deja de ser el acreedor? Porque lo que B está haciendo es vendiendo su crédito y pidiendo que alguien le adelante el dinero de esas cuotas, porque las necesita hoy a todas juntas y no puede esperar al vencimiento de esas cuotas. Entonces, a B le adelantan el dinero, le prestan este dinero y él devuelve este dinero a través del pago, ¿sí?, o de la cesión de estos créditos que él tiene, que se originaron en la operación con A. Esta lógica, ¿se entiende? Liberen el micrófono. ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. ¿Seguro? Para poder avanzar. Entonces, ve que en la primera operación es acreedor, pasa a ser el deudor en la segunda operación de alguna manera.
Pero B no se quiere quedar, digamos, enganchado de alguna manera, entre comillas, como deudor en esta segunda operación, y lo que hace es avisarle a A que ha cedido su crédito. Entonces A va a seguir cumpliendo con sus obligaciones de pagar las cuotas al vencimiento, pero que en lugar de pagárselas a B, se las va a pagar a C, que es el tercero que aparece y que tiene interés de comprarme este crédito o estos derechos que tengo y que los quiero vender. En la operación primera, en esta operación original, que la podemos llamar también primera u operación original, este sistema en el que se amortiza lo que yo coloco y le presto a A, ¿sí? Constituye un sistema que tiene todos sus elementos. Tiene el valor de la deuda, que es lo que yo coloco, que B coloca, y que A toma prestado. Tiene la tasa que fijamos y acordamos entre A y B. Tiene la cantidad de cuotas en que me va a devolver lo que yo le preste, y tiene el valor exacto de la cuota que debe abonar y en qué momento. Estas condiciones no cambian porque yo haga la otra operación con C. Las condiciones de la operación original se mantienen, por lo tanto, la cuota que A le va a tener que pagar a C va a ser la misma que me tenía que pagar a mí. Y va a tener el interés, esa cuota, con el cual se calculó, que era la tasa de interés acordada entre A y B. Y se va a pagar al vencimiento establecido entre A y B. Entonces, esta operación original tiene sus elementos definidos y no se modifican. ¿Qué pasa con la operación que hago con C? Va a ser otra operación, ¿sí? En donde va a tener un valor efectivo, que va a ser lo que yo voy a recibir o cobrar por el derecho que estoy vendiendo, y ese va a ser como el valor de la deuda, ¿no? Este valor de la deuda. Y las cuotas que va a recibir C como contraprestación de lo que me prestó a mí o que me adelantó a mí, que soy B, van a ser las que A le va a pagar, o sea que las cuotas están definidas también. Y la cantidad de cuotas que va a cobrarse también están definidas. ¿Por qué? Porque son las que me restan de cobrar a mí, ¿sí? En la operación original, o las que les resta pagar a A en la operación original. Lo que no está definido es la tasa, porque definida la tasa, yo voy a saber exactamente el valor que C me va a prestar o me va a adelantar. La tasa que él quiera cobrar o que quiera ganar en esta operación va a definir el valor que me va a adelantar o al que va a estar evaluada, ¿sí? Este conjunto de cuotas que yo cedo. Si yo cedo 6 cuotas o 7 cuotas de 10.000 pesos, al vencimiento C va a recibir el pago de cada una de esas cuotas. Él sabe la cantidad de cuotas que va a recibir, conoce el importe y va a definir la tasa que me va a querer cobrar, que quiere ganar en esta operación en donde a mí me está adelantando el dinero. Esa tasa que enuncia C y que obviamente yo tengo que acordar porque tengo que estar de acuerdo, porque si no voy y vendo mi crédito en otro lado, ¿sí? Esa tasa la vamos a llamar tasa de evaluación. Y y esto de encontrar el valor actual de estas cuotas, ¿sí? Que se va a cobrar a la tasa que él quiere ganar, va a definir la evaluación de la deuda. Y ese valor va a ser del que yo me haga efectivo en el momento que estoy haciendo la cesión del crédito. ¿Queda clara la lógica de esta operación? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para trabajar acá vamos a utilizar los elementos y las herramientas con las que venimos trabajando. No hay nada nuevo. Simplemente hay algunos conceptos que vamos a incorporar, pero la metodología para encontrar valor de deuda, ¿sí? Valor actual de las cuotas, el valor de las cuotas, es exactamente la misma con la que veníamos trabajando. Para eso es como que hacemos un repaso de esto y decimos, en cualquier sistema de amortización, yo sé que encontrar el valor de una deuda es encontrar el valor actual de los pagos, ¿sí? Se ve en la pantalla que yo voy con el cursor para un lado y para el otro.
Donde yo lo ubico, ¿se ve eso? Sí, ¿Ustedes lo ven? Ah, sí. Entonces, yo voy a encontrar, si yo en cualquier sistema de amortización trabaje con cuota constante o trabaje con amortización constante o trabaje con cuotas que no tienen un comportamiento definido en un modelo teórico, yo sé que el valor actual de esas cuotas a un determinado momento a mí me dan un valor de deuda. Que ese valor de deuda yo lo puedo llamar saldo de la deuda, y lo puedo simbolizar como S sub R. El S sub R, acuérdense que es el saldo de la deuda después de pagada la cuota R. Si yo quiero evaluar una deuda en el momento R después de pagada la R, lo que voy a hacer es actualizar cada una de esas cuotas que quedan después del momento R, las voy a sumar y lo que voy a encontrar es la evaluación de esa deuda a la tasa con la cual actualice las cuotas. Por eso acá decimos que el S sub R, ¿sí?, después de pagada la cuota R o saldo al inicio del periodo R más 1, es igual a la sumatoria de las cuotas que quedan por pagar y generaliza y dice la C sub R más P, siendo P que va de 1 a N menos R. Voy a tener la cuota R más 1 actualizada por B a la 1. Esta va a ser esta primera cuota y va a coincidir con el primer término del sumatorio. El segundo término del sumatorio será C sub R más 2 por B a la 2, actualizada al momento R, ¿sí? Y así todos los términos del sumatorio hasta llegar al último, que va a ser C sub R más N menos R, lo cual va a quedar como C sub N, elevado a la P, que va a ser a la N menos R cuotas, que son las N menos R unidades de tiempo que tiene que moverse la cuota N para llegar al momento R, que es el momento en donde estoy calculando el saldo. La tasa que se actualiza, con la cual se está actualizando esta deuda, es la tasa I. Cuando yo hablo de deudas, puedo hablar de dos conceptos. Así como en un sistema las cuotas se dividen en dos componentes, uno es el interés y otro de sus elementos son las amortizaciones, la deuda como conjunto, como valor actual de cuotas, también lo puedo descomponer en esos elementos y hablar de que B puede estar dividida en usufructo y nuda propiedad, y definir el usufructo como la suma de los valores actuales de los intereses que están contenidos en las cuotas que faltan de abonar al momento R, si estoy buscando el U sub R, después del pago de la cuota R y a la tasa de interés que está vigente en esa operación. Si yo quiero expresar esto en una fórmula para poder calcularlo, ¿sí?, trabajo de la misma manera que recién, diciendo que el usufructo es la suma de los valores actuales de los intereses contenidos en las cuotas, ¿sí? Actualizados esos intereses, la cantidad de unidades de tiempo que sean necesarias para moverlos hasta el momento R. Si yo voy a actualizar el interés contenido en la cuota R más 1, cuando P vale 1, digo que a ese interés lo voy a actualizar para llevarlo al momento R una unidad de tiempo. Voy a tenerlo multiplicado por un B a la 1. Si hablo del interés contenido en la cuota 2, voy a trabajar con un I sub R más 2 por un B a la 2. Y así sucesivamente hasta mover o actualizar el interés contenido en la última cuota del sistema, que es la cuota N. Entonces voy a hablar del interés R más N menos R, me va a quedar el I sub N, actualizado N menos R unidades de tiempo. O sea que el mismo concepto de actualización de cuotas lo aplico a la actualización de los intereses. Si actualizo cuotas, obtengo deuda o saldo. Si actualizo intereses, obtengo usufructo. Y aparece el concepto de nuda propiedad, que es el valor actual de las amortizaciones contenidas en las cuotas que faltan por pagar al momento R, actualizando esas cuotas a la tasa I. ¿Sí? Entonces, voy a simbolizar con la letra K, y cuando simbolizo con la letra K voy a estar hablando de amortizaciones y de nuda propiedad. Y voy a decir que la nuda propiedad
que forma parte de la deuda al momento R no es otra cosa que la suma de los valores actuales de las amortizaciones contenidas en las cuotas. Si hablo de la amortización contenida en la cuota R más 1, y actualizaré esa amortización en unidad de tiempo. Más, si incluyo la amortización contenida en la cuota 2, actualizaré esa amortización 2 unidades de tiempo. Y así hasta llegar a la amortización contenida en la cuota N, en donde la actualización va a ser por N menos R unidades de tiempo. Dice, ¿qué pasa si no se quiere saber el valor de la deuda en el momento R con los datos originales? Porque yo hasta ahora lo que hicimos fue encontrar el S sub R, que lo sabíamos calcular en cualquier sistema de amortización. Encontré el usufructo, que es el valor actual de los intereses, y encontré la nuda propiedad, que es el valor actual de las amortizaciones. Y cuando actualicé cada uno de estos elementos, usé para actualizar la tasa I, y la tasa I es uno de los elementos de la operación original. Esta tasa que yo pacto, yo soy B y pacto con A, cuando yo decidí colocar capital y él decidió tomarlo. Entonces, esa I corresponde a la operación original. Pero una vez que la operación original está dada y yo no quiero esperar al vencimiento de mis cuotas y las quiero vender, aparece entre B y C, o sea, entre el tercero y yo, ¿sí?, una nueva operación financiera en donde tengo que definir la tasa, porque las cuotas que va a cobrarse ya están definidas. Son las cuotas de la operación original. La cantidad son las que le quedan por cobrar en la operación original a B. Eso está como dato dado, de alguna manera. Si él me define la tasa que me va a cobrar para adelantarme la plata, yo con esa tasa puedo encontrar cuál va a ser el valor efectivo que voy a recibir, o el saldo de esta deuda valuado a esta nueva tasa, que la vamos a llamar I asterisco, y que no es otra cosa que la tasa de la evaluación de la deuda. ¿Cómo puede ser esta tasa? Y esta tasa puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual a la tasa de la operación original. No depende de nada, solo depende, ¿sí?, de lo que quiera ganar C. Porque si yo con A pacté la deuda hace 2 años, la tasa fijada en esa operación es una tasa de hace 2 años y que ahora quizás es completamente o queda completamente fuera de las condiciones actuales de mercado. Entonces C me va a cobrar una tasa que él considere apropiada para este momento. Y para esta nueva operación en donde se coloca capital y yo me lo quedo. Y se lo devuelvo con estas cuotas. Entonces, esa tasa, esa rentabilidad que va a definirse y que yo voy a poder decir, sí, está bien, acepto este costo para que vos me adelantes el dinero, o también tengo la posibilidad de decir, no, me parece muy alta, me voy a buscar otra opción. Otra opción de hacerme efectivo sería un descuento de cheques, ¿sí? Pero quizás entre el descuento de cheque y la posibilidad de colocar estos créditos que tengo a mi favor, en la comparación de las tasas me convenga vender los créditos. Entonces, si yo tengo esta tasa de evaluación, esta tasa me va a permitir a mí también encontrar el valor de mi deuda en el momento R. ¿Sí? Este valor de mi deuda en el momento R es lo que yo voy a recibir de plata por cederle a C mis créditos. ¿Y cómo voy a calcular esa deuda nueva? Distinta a la B de la operación original. Y voy a decir, de estas cuotas que quedan por cobrar en la operación original, si C quiere cobrar una tasa I prima, ¿cuánto me va a tener que pagar a mí por esta cesión? Actualizo cada una de las cuotas que quedan por pagar desde el momento de su vencimiento y hasta R, que es el momento en que estoy concretando la operación, y una vez que tengo actualizada cada una de estas cuotas, usando para actualizar la I de evaluación, sumo esos valores actuales y esos valores actuales van a ser igual a el valor que voy a simbolizar como B asterisco R, que no es otra cosa que la evaluación de la deuda al final del momento R después de haber cobrado B la cuota R y haber considerado para la evaluación la tasa I asterisco de evaluación. ¿Queda claro hasta acá?
Estos forman parte de los elementos de la operación con C, ¿sí? La B asterisco, ¿sí? Que es la deuda de esta operación que hay entre B y C. La I asterisco, que es la tasa de evaluación, la tasa definida y acordada entre B y C. Y si así como pude descomponer la deuda original en dos elementos, porque sus cuotas están descompuestas en dos elementos, a la nueva deuda, a la evaluación de la deuda, también la puedo descomponer en usufructo y nuda propiedad. Y si las descompongo, voy a utilizar para actualizar los intereses y las amortizaciones la misma tasa de evaluación que utilizo para actualizar y definir mi B asterisco o valor que C me va a tener que pagar por estos créditos que yo le estoy vendiendo. ¿Queda claro? Entonces, voy a decir que esta B asterisco R no es otra cosa que un saldo de la deuda. Es el saldo de la deuda al momento R después que cobró B la cuota R de este sistema que era la operación original. Y lo voy a plantear a este saldo como el valor actual de las cuotas a la tasa de evaluación. Y voy a plantear el usufructo como el valor actual de los intereses a la tasa de evaluación, después de pagada la cuota R. Y a la nuda propiedad como la suma de los valores actuales de las amortizaciones, también valuadas a esta I', que es la tasa de la operación entre B y C. Esto, la evaluación completa de la cuota, o sea, la evaluación de la deuda, el saldo de la deuda, yo puedo decir que es igual al sumatorio de los intereses más las amortizaciones actualizados, cada uno de ellos hasta el momento R. Distribuyo el sumatorio en estos términos y tengo de este lado el usufructo y de este lado la nuda propiedad. Voy a decir entonces que B asterisco R no es otra cosa que la suma del usufructo y la nuda propiedad siempre que todo esté actualizado con la tasa de evaluación. ¿Queda claro? Ahora bien, puede ser que nos encontremos en un sistema en donde la cantidad de cuotas planteadas sean pocas, ¿sí? Como por ejemplo, yo le presto a A y A me devuelven 12 cuotas. Pero puede haber operaciones en donde la cantidad de cuotas sean muchas, ¿sí? Puede ser que yo la operación que hice con A sean 72 cuotas. Y si B decide vender sus créditos o sus cuotas, las cuotas que le quedan por cobrar, después que cobró 6 cuotas y el sistema tenía 72, ¿sí? 72 menos 6 son 66 cuotas que va a tener que evaluar. Y evaluar las 66 cuotas sería encontrar el valor actual de esas 66 cuotas, que si son constantes, ¿sí? Equidistantes y la tasa se mantiene, realmente no sería mucho problema el cálculo porque tenemos en el Excel la función valor actual que me permite encontrar rápidamente, por más que haya un montón de cuotas, me permite encontrar rápido el valor de la deuda, cuando se mantienen o se respetan estos supuestos. Pero si hay muchas cuotas que tengo que actualizar y estas cuotas son distintas y de repente no están equidistantes, bueno, hay que ver qué funciones podemos utilizar para poder calcular de manera más sencilla. Cuando no funcionábamos con la planilla de Excel, que facilitó mucho el tema de los cálculos, Mackingham fue un autor que trabaja la matemática financiera y desarrolló una expresión de cálculo que se llama la fórmula de Mackingham y que es para encontrar la nuda propiedad y el usufructo con una cantidad de cálculos que no hace necesario dividir cada cuota en interés y amortización. Si tengo que dividir 66 cuotas para evaluarlas y cada una de esas cuotas descomponerlas en interés y en amortización para encontrar la evaluación descompuesta
en estos dos elementos, usufructo y nuda propiedad, la verdad es que si no tengo Excel, es complicado hacerlo rápido, ¿no? Se complica el cálculo y demora mucho. Y la expresión que elaboró Mackingham permite hacer el cálculo más rápidamente. Mackingham decía que un interés cualquiera, R más 1, se obtenía a través de encontrar o de multiplicar la tasa de interés por el saldo al inicio. Y decía que el saldo de la deuda no era otra cosa que la suma de las amortizaciones que quedan. Y así desarrolló, digamos, la expresión de cálculo de los intereses hasta llegar a que el interés contenido en la cuota N no era otra cosa que el saldo al inicio de la última unidad de tiempo, el S sub n menos 1 por la tasa. Y como ustedes saben, el último saldo al inicio en un sistema de amortización correcto es igual a la última amortización. Entonces, a que I sub n era igual a T sub n por I. Esto se respeta, estas relaciones, cualquiera sea el sistema de amortización en el que estemos. Si estamos en un sistema de cuota constante, el saldo se calculará con sus expresiones respectivas respetando el sistema. Y si estamos en uno de amortización constante, el S sub R se calcula de otra forma porque las cuotas no son constantes, sino que son variables decrecientes. Pero en términos generales, las relaciones se cumplen en cualquier sistema de amortización. A partir de cómo definió cada uno de los intereses, ¿no? En función de lo que vimos recién, los define en función de los saldos multiplicados por la tasa de interés, él continúa su desarrollo y dice que el usufructo es la suma del valor actual de los intereses. Si reemplazamos, ¿qué es lo que tenemos acá? Si reemplazamos en esta expresión a los intereses por sus iguales en función de los saldos y desarrollamos matemáticamente esta igualdad, que lo tienen todo en el libro, que se hace muy largo y tedioso darlo de esta manera, si desarrollamos y reemplazamos primero y luego desarrollamos y vamos trabajando matemáticamente, llegamos a la expresión final de usufructo. Este desarrollo ustedes lo pueden complementar con todo lo que, o completar, mejor dicho, con lo que tienen en el libro. Nosotros llegamos a esta expresión de cálculo del usufructo, en donde decimos que el usufructo de una deuda, ¿sí?, calculado ese usufructo con la tasa de evaluación al momento R, no es otra cosa que la tasa de interés de la operación original dividido la tasa de interés de evaluación, ¿sí?, que interviene o que se define en la segunda operación, multiplicado por la diferencia que hay entre el valor de la deuda original en el momento R, o sea que esta B está calculada con la I, menos la nuda propiedad, que sería la evaluación de las amortizaciones de la segunda operación, ¿sí?, habiendo actualizado esas amortizaciones con la I asterisco. Si habíamos llegado a la igualdad de que la evaluación de una deuda a la tasa de evaluación era la suma del usufructo más la nuda propiedad, yo puedo desarrollar la expresión y decir que este B asterisco R es la suma de la nuda propiedad y reemplazar al usufructo por su expresión de cálculo que encontramos anteriormente. ¿Sí? A través de un artilugio de la matemática, para poder continuar con el desarrollo, se multiplican ambos miembros por la I de evaluación. Si multiplicamos ambos miembros y desarrollamos de manera matemática, simplificando cuando lo tenemos en el numerador y en el denominador a la I de evaluación, ¿sí?, continuamos el desarrollo y llegamos a que la nuda propiedad en el momento R, habiendo sido actualizadas las amortizaciones con la tasa de evaluación, es igual a la deuda valuada a la I asterisco por la I asterisco, estando esta deuda ubicada en el momento R y quedando N menos R cuotas por cobrar al momento de evaluación, menos B sub R, que es la deuda valuada a la tasa I, a la tasa original de la operación, o a la tasa de la operación original,
¿sí? Después de pagada la cuota R y quedando N menos R cuotas por pagar, por la tasa de interés de la operación original, dividida la tasa de evaluación menos la tasa de interés. Además, si esa deuda valuada a la tasa de evaluación es igual a la suma de sus elementos, siempre que estos elementos pertenezcan o estén calculados al mismo momento R, yo puedo encontrar cualquiera de los elementos despejándolo a partir de la deuda y decir, por ejemplo, que el usufructo es igual a la deuda menos la amortización, o sea, la nuda propiedad. También podría decir que la nuda propiedad es la deuda valuada menos el usufructo, ¿sí? Si continúo desarrollando, voy a decir que el usufructo en el momento R es la deuda, y como ya obtuve el valor de K, de esta manera, reemplazo acá por su igual y simplificando, trabajo matemáticamente la expresión, llego a que el usufructo, encuentro otra expresión de cálculo de usufructo, valuado los intereses a la tasa de evaluación y asterisco, y digo que va a ser igual a la tasa de la operación original por la deuda de la operación original al momento R, después de pagada la cuota R cuando quedan N menos R cuotas por pagar, menos la deuda valuada a la tasa I asterisco o tasa de evaluación después de pagada la R cuando quedan N menos R por pagar. Dividido todo esto por la diferencia que hay entre las tasas, ¿sí? I asterisco menos la tasa I. ¿Hay alguna duda? ¿Qué es importante ver en estas expresiones de cálculos de Mackingham? Yo voy a poder calcular de cualquier sistema a través de Mackingham rápidamente el usufructo, o voy a poder calcular la nuda propiedad. O por la suma de ambos voy a poder calcular la B. O sí, puedo calcular la B actualizando las cuotas que quedan por cobrar, que son las que va a cobrar C a la tasa de evaluación que C quiere cobrar, que es la I asterisco. Ahora, cuando yo calculo, ¿sí? En este caso la nuda propiedad y en ese caso el usufructo y en este caso la nuda propiedad, tengo que observar que las tasas, ¿sí? Que están involucradas en los cálculos son tasas que corresponden a toda la unidad de tiempo de la operación. Esas tasas van a estar definidas para la unidad de tiempo de la operación. Si las cuotas se pagan cada 60 días, estas tasas serán para 60 días. Tanto la I asterisco como la I. Las tasas que están involucradas en el cálculo, ambas deben respetar la misma unidad de tiempo. Y si están involucradas tasas para 60 días, que son 60 días la unidad de tiempo entera de la operación, cuando yo calcule K o cuando yo calcule U, ¿sí? Voy a estar calculándolo siempre en momentos enteros. No me va a permitir la expresión de cálculo evaluar al intermedio de una unidad de tiempo. Porque yo puedo evaluar, ¿sí? Que sería encontrar el valor actual de las cuotas que quedan por cobrar de la operación original, que las va a terminar cobrando C, ¿sí? A la tasa C, si estoy actualizando con la tasa de evaluación, yo podría calcular eso a la mitad de una unidad de tiempo. Es decir, yo no quiero evaluar después de pagada la cuota R. Yo quiero pagar evaluar a los 15 días de pagada la cuota R y cuando quedan 15 días para la R más 1. Ese sería un momento intermedio entre dos unidades de tiempo y Mackingham nunca me va a permitir ese cálculo directo. ¿Por qué? Porque las tasas involucradas son para 60 días o para 30 días enteros, para toda la unidad. Entonces, o me va a llevar la evaluación al momento R o me lo va a llevar al R más 1. Y una vez que yo tenga la evaluación en uno de estos dos momentos, ya sea la evaluación completa de la deuda, o tenga el usufructo, o tenga la nuda propiedad, ¿sí? Una vez que los tenga en el momento entero, yo voy a poder moverme con ese valor
al momento intermedio de evaluación que me está pidiendo o que estoy queriendo evaluar. ¿Qué tasa me va a permitir moverme? Tengo que moverme con la tasa de evaluación, no con la I de la operación. ¿Queda claro eso? Entonces, si cuando evalúo, el ejercicio me dice, o la operación quiere evaluar quien está haciendo la operación en un momento intermedio y no en un momento entero de la unidad de tiempo, y lo hace a través de la fórmula de Mackingham, va a tener que después o capitalizar si evaluó al momento entero anterior o actualizar si evaluó al momento entero siguiente del momento en el que estoy parado para evaluar la operación. ¿Queda claro eso? Para que quede más claro, porque por ahí esto es como muy teórico, vamos a hacer un planteo y ahí vamos a bajar un poco los conceptos. Entonces vamos a compartir ahora un Excel, dejamos de compartir acá y nos vamos a compartir una planillita de Excel para que, a ver, déjenme ver, acá estamos, para bajar un poquito estos conceptos. Dice, se desea evaluar una deuda luego de pagar la tercera cuota con una tasa de evaluación del 0,02 para 30 días. La deuda es de 5.000 pesos originalmente y está pactada a una tasa de interés del 0,01 para 30 días a cancelar con 5 cuotas constantes vencidas abonadas cada 30 días. ¿Cómo leo esto? A ver. La operación original entre A y B es esta. ¿Sí? B le prestó a A 5.000 pesos. Y A le tiene que devolver 5.000 pesos. Entre ellos definieron la tasa del 0,01 para 30 días y se lo va a devolver en 5 cuotas vencidas abonadas cada 30. Entonces, esa es la operación original, ¿sí? Pactada o concretada entre A y B. Armo el cuadro de amortización de este sistema. Y digo, al inicio de la primera unidad de tiempo, el saldo de mi deuda son los 5.000 pesos, que lo tengo como dato y es acá lo tenemos y es B. Calculo el saldo al final, calculo el interés, la cuota es constante, o sea que acá está calculada la cuota del sistema con la función pago. Si hay problemas con las funciones me dicen, si no me dicen nada, yo considero que se sabe hacer y avanzo. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, me frenan y me dicen, profe, abra la función. La función pago me permite calcular la cuota y por diferencia entre cuota e interés defino la amortización. Y así armo completo el sistema, ¿sí? El cuadrito de amortización de la deuda original. Llego a la última fila y me doy cuenta que saldo al final, el último saldo al inicio, es igual a la última amortización, por lo tanto está correcto, que el último saldo al final es igual a la última cuota, perfecto, y que la suma de las amortizaciones me da los 5.000 pesos, que es el valor de la deuda. O sea que este sistema está correctamente armado, definido, digamos. Profe. Sí. Una pregunta, en caso de que no nos den la cuota, el valor de la cuota, ¿lo podríamos calcular con la formulita pago? Digamos, si tenemos todos los datos. Exacto, acá no te doy el valor de la cuota, acá la calculamos. Fíjate que en el sistema en ningún lado dice la cuota. Dice la deuda es 5.000 a la tasa del 0,01 cada 30 días y se cancela con 5 cuotas. Entonces tengo la deuda, tengo la tasa y tengo la cantidad de cuotas. Y el valor de la cuota no lo tengo. ¿Qué hice? Claro, Fui y lo sí. calculé. ¿Estamos? Perdón. Pero no, perfecto, se calcula con la función pago. Siempre que estemos en un sistema de cuota constante. Porque si estamos en un sistema, evaluando en un sistema de amortización constante, la cuota no se calcula con la función pago, sino que se construye a través de la suma del interés y la amortización. ¿Estamos? Una vez que terminé de armar el cuadro, digo, bueno, este es el sistema original.
¿En qué momento B, que fue quien le prestó A los 5.000 pesos, no puede esperar a que se venzan las cuotas? Y ahí lo leemos en el enunciado y decimos, se desea evaluar la deuda luego de pagada la tercera cuota y vamos a evaluarla con una tasa de evaluación del 0,02 para 30 días. ¿Qué pasó acá? B, después que cobró, porque B, acuérdense que es el que coloca y que después recibe los pagos de las cuotas, después que cobró la tercera cuota dijo, no puedo esperar a cobrar la cuarta y la quinta, necesito plata. Entonces quiero salir a vender estas 2 cuotas que a mí me quedan por cobrar y ceder estos derechos de cobro a un tercero, a C. Entonces C le dice, te compro las cuotas, pero yo quiero ganar el 0,02 cada 30 días. ¿Sí? Sé que las cuotas se pagan cada 30 días, bueno, yo voy a recibir dentro de 30 días el primer pago, dice C, y a los 60 días de este momento voy a recibir el segundo. Pero quiero cobrarte, por adelantarte las cuotas, el 0,02 para 30. Entonces, ahí es donde se produce la evaluación de la deuda. Y voy a evaluar la deuda, sería darle valor o encontrar el valor del saldo considerando una tasa distinta a la tasa de la operación, porque si yo miro este cuadro, el saldo de la deuda después de pagada la cuota 3 es 2029. Si yo le dijera a A, ¿vos me podés adelantar la plata? Pues yo no te puedo esperar. Y A tuviera plata para adelantarme, A me pagaría 2.029 pesos con 90, que es el valor actual de las cuotas, ¿sí? Al momento que a mí me gustaría que me adelante las cuotas. Pero resulta que A no tiene plata para adelantarme. Y si tiene, no me la quiere pagar. A quiere pagar sus cuotas cuando estaba estipulado. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy con estas 2 cuotitas de 1.030, ¿sí? Y se las vendo a C. Y se dice, yo te las compro, pero te cobro el 0,02. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Con ese 0,02 voy a actualizar estas 2 cuotas que me quedan y voy a ver cuánta plata me voy a hacer de lo que me va a dar C. Y eso es lo que llamo evaluación de la deuda. Es la suma de los valores actuales de las cuotas que quedan por cobrar en el sistema, pero evaluadas o actualizadas a la tasa de evaluación, que es la tasa que quiere ganar C, que es el tercero que se suma en este conjunto de operaciones. ¿Queda claro eso? O sea que estos 2.019, para poder obtenerlos, lo que hice fue actualizar 1.030, ¿sí? Al momento de evaluación y 1.030 al momento de evaluación. Si yo lo veo en la línea de tiempo, el sistema original tenía los 5.000 pesos en el momento cero y a partir de ahí, cada 30 días, B le iba a cobrar la cuota A de 1.030. B cobra la cuota 1, cobra la 2, cobra la 3 y dice, basta, no puedo esperar, quiero que me adelanten lo que valen las cuotas que me quedan. Si A me lo adelantara a la tasa de la operación, ¿sí? A me tendría que dar 2.029 pesos. Pero como A no quiere poner un peso y quiere pagar las cuotas al vencimiento, voy y busco a otra persona, a C, y le digo, ¿me compras estas cuotas? Sí, ¿a cuánto? Al 0,02. Bueno, ¿cuándo me vas a dar entonces? ¿Cuánto dinero es con el que yo voy a contar? Para ver cuánto es el dinero, actualicemos las cuotas a la tasa que yo quiero ganar, dice C. Se actualiza la primera, esa actualización le da 1.009. Divide los 1.030 o actualiza por la tasa del 0,02, o sea, 1.030 dividido 1 más I. Y voy a la segunda cuota, que es la última del sistema que voy a actualizar, y la actualizo 2 unidades de tiempo, y esos 1.030 se convierten en 1.020. Entonces, Ali, no, eso perdón. es la tasa I, perdón. ¿Eso me ibas a decir? No, si Bien. podés mostrar cómo calculaste los intereses, el 20,3 y el 10,2. Ah, no llegué ahí. Ahora Están les consultando. mando. Bueno, Todavía no llegué ahí. bueno. Eso es lo que iba a decir. Entonces, lo que hago es sacar, ¿sí? Para evaluar la deuda, actualizo las 2 cuotas al 0,02. Ahora bien, estas cuotas de 1.030
tienen elementos adentro, que son estos que están en el cuadro. Son 20,30 de interés y 1.009 de amortización, la cuota 4. Y 10,20 y 1.020 de amortización, la cuota 5. Ahí están estos valores, el 20,30 y el 10,20, ¿sí? Son los intereses contenidos en estas cuotas. Estas cuotas de 1.030 tienen intereses contenidos que se calcularon con la I de la operación original, ¿sí? Entonces, de ahí surgen estos valores. ¿Y para qué descompongo? Para poder encontrar y evaluar el usufructo, o sea, encontrar el usufructo o evaluar los intereses. Y las amortizaciones contenidas en estas cuotas son 1.009,90 para la cuota 4 y 1.020 para la cuota 5. Actualizar estas amortizaciones me va a permitir encontrar la nuda propiedad. El tema es que la actualización de las cuotas completas para encontrar los 2.009, que es la plata que se me va a dar a mí, se hace con la tasa del 0,02 de evaluación, ¿sí? Para descomponer las cuotas, yo no voy a quitarle a la cuota los intereses que tiene adentro utilizando la I de evaluación, porque la cuota se construyó con la I de la operación original, ¿sí? Estos intereses surgen de aplicar, ¿sí?, la tasa de interés de la operación, que era 0,01 sobre el valor del saldo al inicio. Así se construyeron los intereses de esta cuota 4. El 0,01 de 2030 es 20,299, 20,30. El 0,01 de 1020 es 10,20. Entonces, estos intereses están calculados con la I de la operación. Por lo tanto, si yo quiero calcular usufructo y nuda propiedad, divido la cuota en sus intereses y amortizaciones, ¿sí? Porque a la cuota original la divido en sus elementos, y una vez que tengo definidos y divididos los elementos, si encuentro el valor actual de los intereses, actualizando esos intereses a la tasa de evaluación, defino el usufructo, que son los 29,71. Actualizo los 20,30, ¿sí? Actualizo los 10,20, y sumando estas actualizaciones encuentro el usufructo de esta operación a la tasa de evaluación. Lo mismo hago con las amortizaciones. Los 1.009, que son la amortización de contenida en la cuota 4, más actualizada, por supuesto, más los 1.020 actualizados también, ¿sí? ¿A qué tasa actualizo? A la tasa de evaluación, ¿sí? Y sumadas estas actualizaciones me dan la nuda propiedad de 1.970,49. Si yo sumo 29,71, que es el usufructo, y a eso le agrego la nuda propiedad, la suma de esos dos elementos me da B' asterisco, que sería la deuda valuada a la I de evaluación. Y eso da 2.000,20. Fíjense que son estos 2.000,19 que obtuvimos acá actualizando las cuotas con la I del 0,02. CEAMI me pagó 2.020 por estas dos cuotas que voy a dejar de tener yo el derecho de cobrar y lo va a cobrar él. ¿Por qué lo va a cobrar él? Y porque él me adelantó la plata de estas cuotas y me dio 2.020 pesos. 2.020, ¿sí? Si en lugar de C, A hubiera sido tan amable y me hubiera adelantado lo que él me debía, ¿sí?, él me hubiera adelantado 2.029,90. La diferencia está en la diferencia con la que se evaluó la deuda. Si yo las cuotas las hubiera evaluado a la tasa de la operación original, la deuda o la evaluación hubiera coincidido con este saldo, 2.029,90. Pero como lo evalué a una tasa más grande, obviamente si la tasa es más grande, el resultado de la deuda es más chico. Por eso C me va a pagar a mí 2.019. Si la tasa de evaluación hubiera sido más chica que la de la operación, C hubiera pagado por estas cuotas más de lo que hubiera pagado el deudor original si, en lugar de pagarme las cuotas al vencimiento, me las hubiera adelantado.
o me hubiera cancelado la deuda en el momento que yo necesitaba el dinero. ¿Queda claro? Esto que hicimos de desglosar cada cuota, primero que eran poquitas, porque desglosamos nada más que 2, también se puede hacer directamente trabajando en la fórmula o expresión de cálculo de Mackingham. Para lo cual es bastante sencillo, ¿por qué? Porque yo quería evaluar, ¿sí? Encontrar la evaluación de esas 2 cuotas en un momento entero, en el momento 3. Es decir, que Mackingham lo que hizo fue llevar para calcular todo a ese momento entero. Y la expresión de cálculo de nuda propiedad me dice que la nuda propiedad es B asterisco, ¿sí? Sub R, en este caso 3, porque es después de pagada la cuota 3, por la I asterisco menos la B3, que sería la deuda, pero actualizando las cuotas a la tasa I por I, dividido 0,02 menos 0,01, que sería la tasa de evaluación menos la tasa de la operación original. Resolviendo esto, me da que la nuda propiedad es 1970,49, igual valor que encontramos descomponiendo las cuotas y actualizando sus componentes a la tasa de evaluación. Y el usufructo podríamos haberlo encontrado como una diferencia entre B asterisco, que la conozco, ¿sí? Que es 2000,19, menos, o 2000,20, menos los 1970,49 que representa la nuda propiedad. De manera que el asterisco, que el U asterisco es igual a 29,71. Entonces, 29,71 es el usufructo, ¿sí? Después de pagada la cuota 3, cuando quedan 2 cuotas por cobrar, ¿sí? O sea que quedan 2 intereses contenidos en las cuotas por cobrar. Y 1970,49 es la nuda propiedad, o sea, el valor actual de las amortizaciones que quedan contenidas en las cuotas que quedan por cobrar, que son 2. ¿Sí? Todo esto a la tasa de evaluación del 0,02. ¿Qué hubiera pasado si la evaluación, en lugar de ser en el momento 3, hubiera sido entre el momento 3 y el momento 4? Y bueno, las expresiones de Mackingham, si yo lo hubiera calculado con Mackingham, me van a dejar en el momento 3. Si yo, cuando calculo deuda, trabajo con un operador vencido, siempre me va a dejar en el momento 3. Si trabajara con un anticipado, me dejaría en el momento 4. Me deja en el momento 3 el vencido, porque el vencido lo que hace es llevar al momento 3 la primera cuota, ¿sí? Cuando trabajo con un vencido, la primera cuota a actualizar se mueve una unidad de tiempo. Si hubiera trabajado con un anticipado, la primera cuota hubiera quedado ahí. Entonces acá hubiera quedado el B asterisco, ¿sí? 4, antes de pagada la cuota 4. Por eso, si trabajara con un anticipado, me llevaría todo al 4 y obtendría el KR en el momento 4, K' o K asterisco, y el U también lo encontraría en el momento 4. Si trabajo con un vencido, que es lo que habitualmente se hace, nos quedamos en el momento 3. Pero si yo quiero que se evalúe a la mitad de la unidad de tiempo y estoy en el 3, lo que hago es mover el valor que encontré media unidad de tiempo. ¿Y qué tasa uso? La tasa de evaluación. La tasa de la operación solo se usa en la descomposición de los elementos de la cuota. ¿Por qué uso la de la operación? Y porque la cuota original, ¿sí? Nace de la operación original y esa cuota tiene el interés que se pactó con la tasa de interés en esa operación. Entonces, ahí es únicamente donde aplico la tasa de interés de la operación original. Para la descomposición. Después, para la actualización de las cuotas, o para la actualización de los intereses contenidos en las cuotas, o para la actualización de las amortizaciones contenidas en las cuotas, uso la tasa de evaluación. Cuando trabajo con Mackingham, bueno, depende de lo que tengo que calcular, uso la I asterisco o la I. Si tengo que calcular B asterisco, uso la I asterisco. Si tengo que calcular B, uso la I de la operación. Y lo mismo en el usufructo. Si trabajo y calculo el usufructo con las fórmulas de Mackingham, donde diga I asterisco, usaré la I de evaluación, donde diga B asterisco,
usaré la I de evaluación y donde diga B, para calcular la B, usaré la I de la operación. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas? Vamos a continuar y vamos a agregar, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema, que es leasing. A ver, ahí estamos. Leasing es también un producto financiero, ¿sí? Que representa una aplicación de lo que es sistemas de amortización. El leasing es un producto financiero que me permite hacer uso de un bien a través del pago de un canon, ¿sí? Que se asimila a un alquiler y que si yo quiero quedarme con el bien del que estoy haciendo uso, lo puedo adquirir ejerciendo lo que se llama una opción de compra y pagando el importe que implica ejercer la opción de compra. Ese importe que pago para poder quedarme con el bien se llama valor residual. Para poder entender la operación, prefiero ir directamente al planteo. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a compartir el Excel. ¿Alguien ha escuchado hablar de leasing? ¿Alguien ha hecho alguna operación de este tipo? ¿Alguno de los alumnos que tenemos en el aula? El leasing es un producto financiero que brinda algunas ventajas, varias ventajas impositivas a quien trabaja y puede hacer uso de un bien a través de este producto. Y si el producto, finalizado el contrato, le conviene, digamos, al usuario del bien, finalizado el contrato del leasing, le conviene incorporarlo a su patrimonio, ejerce la opción de compra y para quedarse paga un plus, digamos, por decir así, que se llama valor residual, ¿sí? Además de todos los cánones o importes que fue abonando mensualmente, asimilando esta erogación que tiene mensualmente o cada 30 días o cada 60 días, cualquiera sea la unidad de tiempo definida, a un alquiler. Por eso se dice en la jerga que el leasing es un alquiler con opción, el alquiler de un bien con opción a compra. En el libro están desarrollados aspectos teóricos del leasing, ventajas, desventajas, que ustedes pueden leer y que es material que se puede evaluar, pero que no tiene ningún tipo de complejidad, sino que es todo material informativo. Lo financiero del leasing es la manera en que se arma este producto, ¿sí? Y la definición, digamos, para quien lo usa, de su tasa, el valor del canon o el valor residual que tiene que abonar si ejerce la opción de compra. ¿Queda clara la lógica de la operación? Se cayó acá. ¿No hay dudas? No, Bien. Entonces, vamos con el planteo 5. ¿Qué me dice este planteo? Dice, se adquiere un vehículo por valor de 100.000 pesos. Este producto se usa mucho para la adquisición de vehículos, sobre todo en empresas que tienen flotas de vehículos, empresas de transportes o empresas donde se usa mucho el tema de vehículos de gran porte. Y también se utiliza mucho en las empresas que tienen plantas de producción. Muchas máquinas se adquiere el uso de estas máquinas a través de este producto, ¿sí? Y cuando el contrato de leasing se termina, a veces la máquina ya está, digamos, depreciada, entonces no se adquiere el bien, no se lo incorpora al patrimonio, ¿sí? En ese no incorporarlo al patrimonio no figura como de la empresa a los efectos impositivos
y este importe o este canon que paga la empresa por el uso del bien es un alquiler y el alquiler es un gasto. Entonces también se hace incidir este gasto en la liquidación del impuesto a las ganancias de la empresa. Entonces, tiene estas ventajas y por eso tiene un uso que no es todo el que se debiera, porque no todo el mundo lo usa y a veces resulta más conveniente que otra manera de hacer uso de bienes. Pero bueno, no todo el mundo lo conoce el producto y como en todos lados, cuando hay algo que no se conoce, no se usa. A pesar de que ahora, digamos, se conoce un poquito más que hace unos años, que realmente se usaba muy poco. Vuelvo a leer el planteo. Dice, se adquiere entonces un vehículo de valor 100.000, y ahí me había quedado, con una operación de leasing con el pago de 24 cánones cada 60 días, y se ejerce la opción de compra con el 20% del valor de origen junto con el pago del último canon. La tasa pactada es del 0,32 anual. Se le consulta a usted cuál es el valor del canon. Yo voy a agregar acá rápidamente una línea de tiempo para que veamos una cosa. Lo que quiero es construir la operación en la línea. ¿Sí? Acá tenemos 24 cuotas. Voy a poner 0, 1, 2. Veamos acá todos juntitos. Y vamos a poner acá 22, 23, 24. Estas serían las unidades de tiempo. ¿Sí? Y arriba tendríamos, en el momento 0 estaría el precio del bien, en 1.000 pesos, y al final de cada unidad de tiempo, ¿sí? Siendo la unidad de tiempo de 60 días, estarían los cánones. O sea que acá tendríamos el pago de los cánones, que no son otra cosa que las cuotas. Después los muevo a todos para el costado, así quedan bien ubicados. Tendríamos todos estos ubicados acá. Acá no tendríamos nada, tendríamos todos juntitos. Fíjense, dice, estos 100.000 pesos se van a cancelar, ¿sí? Si usted ejerce la opción de compra en 24 cánones más el 20% del valor de origen, que es el valor residual, y es lo que usted va a pagar si se lo dejara al bien. Ese valor lo va a pagar junto con el último canon, o sea que junto con este último pago, también vamos a pagar el valor residual. Ese valor residual igual al 0,20 del valor de origen. Valor de origen no es otra cosa que el precio del bien. O sea que acá, cuando hablamos de precio o hablamos de deuda, ¿sí? Hablamos de valor de origen. Entonces, el valor de origen es 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos se amortizan de esta manera. Esto que puse en la línea de tiempo, ¿sí? Lo paso a una expresión de cálculo, que está debajo. Y digo, el valor de origen es igual a 100.000 pesos. Y estos 100.000 pesos no son otra cosa que el valor actual de todos los pagos que hago, ¿sí? Para poder quedarme con este bien. ¿Y qué es todo lo que yo pago? Pago las cuotas, ¿sí? O los cánones, y además pago el valor residual. Entonces, ¿qué hago? Bueno, actualizo estas cuotas. Y si estas cuotas son constantes y están equidistantes y la tasa se mantiene vigente a lo largo de todo el plazo, yo las puedo calcular de esta manera, haciendo uso del modelo financiero del sistema de cuota constante. Y digo, 100.000 pesos, ubicados en el momento 0, van a ser igual al valor actual de las cuotas.
C por A sub 24 y la tasa que permanece vigente a lo largo de todo el plazo. Pero con esto no cubro los 100.000 pesos. Este es el alquiler, este C es el canon o es el alquiler que voy a pagar durante 24 unidades de tiempo. Si yo quiero ejercer la opción de compra, ¿sí? Para que el banco complete lo que me prestó y vea amortizado el total de lo que él tuvo que pagar por el bien, porque el bien, digamos, lo tiene el banco a su nombre, ¿sí? ¿Qué hace? Agrega un valor que se llama valor residual y dice, bueno, si usted quiere ejercer la opción de compra, me va a tener que abonar el valor residual. Ahora, el valor residual está también en el momento 24. Si yo quiero igualar los 100.000 al valor actual de todos los pagos, yo voy a tener que también buscar el valor actual de ese valor residual. Por eso la expresión general de cálculo del leasing es valor de origen igual a la suma de los valores actuales de los cánones, que si es un sistema de cuota constante, la puedo trabajar de esta manera, con este modelo, más el valor actual del valor residual. En este caso, en el caso del planteo 5, el valor residual está ubicado, se abona junto con el último canon, o sea que está ubicado en el momento 24. Pero no siempre sucede esto. Yo puedo ubicar el valor residual en otro momento y decir que si se ejerce la opción de compra, el valor residual se va a abonar 60 días después del último canon. Y entonces este valor residual estaría ubicado en la unidad de tiempo 25. Y si digo se va a abonar 120 días después del pago del último canon, ubicaré ese valor residual 120 días después del pago del último canon en la unidad de tiempo 26. O sea que esto es algo que no siempre se respeta en el contrato. El valor residual se define en qué momento se paga. Y no siempre se paga con el último canon. Una vez que tengo, ven que esto no es otra cosa que un sistema de amortización. Si yo termino quedándome con el bien, ¿sí? Le devuelvo al banco la totalidad de los 100.000 pesos que él gastó, erogó, cuando compró y adquirió el bien, para después darlo en leasing. Si yo no me lo quedo, yo solo le pago los cánones en concepto de alquiler, él cobra los cánones, y al final se queda con el bien también. Pero si yo ejerzo la opción de compra, se cumple completamente esto, ¿no? Que el precio es igual a el valor de los cánones actualizado más el valor residual. Y de esta ecuación, si yo conozco el precio o valor de origen y conozco los cánones, conozco la cantidad de cánones y la tasa, puedo hacer que se busque el valor residual. Conozco estos dos términos, despejando encuentro el valor residual. Si conozco el valor residual y conozco los cánones, la tasa y el número de cánones, puedo encontrar el valor de origen. O si conozco el valor de origen y el valor residual, puedo encontrar las variables de este término, o sea, el canon. Porque la tasa la voy a necesitar como dato. Y a la cantidad de cuotas también. ¿Queda claro? ¿Se entiende esto? Entonces, a partir de esta igualdad, voy a trabajar y voy a ir calculando lo que me pide el ejercicio. Este dice, se le consulta a usted cuál es el valor del canon. Y me da como dato que la tasa con la que voy a trabajar es del 0,32 anual. Y que el valor residual es el 0,20 del valor de origen. Si el valor de origen es 100.000 pesos, la opción de compra o valor residual va a ser 0,20 de 100, 20.000 pesos, que es lo que tenemos en esta celda. ¿Sí? La cantidad de cánones es 24 y mi incógnita es el canon. La tasa, ¿sí?, con la que voy a trabajar en la expresión de cálculo tiene que ser la tasa de la unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo la marca la periodicidad con la que se abonan las cuotas o cánones. No cuotas, los cánones, ¿sí? Y si se abonan cada 60 días, tendré que encontrar a partir de esa tasa anual que tengo como dato la tasa para 60 días, que en este caso es 0,046696. ¿Sí?
A ver. ¿Queda claro esto? ¿Cuál es el valor? Dice, si yo tengo que encontrar el canon, voy a trabajar con esta expresión y lo que voy a tratar de dejar solo es este término. Entonces, ¿qué voy a hacer? A los 100.000 pesos, voy a hacer al valor de origen, ¿sí? Le voy a restar el valor residual actualizado, ¿sí? A la tasa elevado a la S sobre K, ¿sí? Sería a la S sobre K. ¿Mm? Y esto lo voy a hacer igual a ¿qué? A C por A sub NI. A C por A sub 24 barra I. ¿Mm? Entonces, ¿qué hice? Paso este término al otro lado. Y voy a reemplazar por los valores. ¿Qué voy a tener de este lado? 100.000, que es el valor de origen, menos 0,20 de 100.000. 20.000 dividido, acá es la tasa de interés, dividido 1 más I, siendo I 0,046. ¿Elevado a qué valor de S sobre K? S va a ser 1.440 días dividido 365 si trabajo para actualizar la tasa anual. Si trabajo con la de 60 días, será 1.440 dividido 60 y acá en lugar de tener 0,32, tendríamos 0,0467. ¿Se entiende eso? Eso va a ser igual a C por A sub NI. Cuando resuelva este primer miembro, voy a tener un valor. Bueno, y en el segundo miembro voy a tener C por A sub NI. Y lo que quiero calcular es C, con la función pago, calculo C. Abro la función pago. Y voy a colocar en tasa, la tasa para 60 días. En NPER voy a calcular, la cantidad de cánones. Y en valor actual voy a poner como dato la diferencia entre el valor de origen y el valor residual, que si se fijan, la tenemos acá en el cuadrito. El valor actual del valor residual, esos 20.000 dividido 1 más la tasa, elevado a la S sobre K, da 6.688,69. O sea, los 20.000 que están en el momento 24, si los llevo al momento 0 actualizados a la tasa de la operación, representan 6.688,69. Si a los 100.000 les resto los 6.688,69, me queda 93.311. Este es el valor, ¿sí?, que se financia en los 24 cánones. ¿De cuánto? Bueno, si yo coloco este valor en valor actual, voy a obtener como resultado el valor del canon. El valor del canon son 6.546,65, que también lo tengo ya resuelto en el ejercicio. ¿Queda claro eso? ¿No hay dudas? Si continuamos, ¿sí?, y desarrollamos este ejercicio, ¿sí?, y seguimos trabajando con los mismos datos, nos vamos al planteo 6. Dice, en el caso anterior, lo vemos en unos minutos, en poquitos minutos. Dice, en el caso anterior, la incógnita fue el valor del canon. En este planteo, ¿sí?, en este planteo 7, se considera también un sistema de cuota constante y teniendo presente las herramientas de cálculo dadas, dice que se trabajaron los flujos de fondos en la línea de tiempo para buscar los elementos faltantes, se pide. En el punto A, calcular el valor de origen. Y trabajamos con los mismos datos del ejercicio del planteo 5. Si el canon, que recién lo encontramos, es 6.546, y yo conozco este valor, conozco la cantidad de cánones, conozco la tasa y conozco el valor residual, puedo encontrar el valor de origen.
el valor de origen es el precio. Y el precio no es otra cosa que la suma de los valores actuales de los cánones. Si yo actualizo 24 cánones de 6.500 a la tasa del 0,32 anual o a su equivalente para 60 días, voy a obtener que ese valor actual es 93.311. Pero el precio no solo está formado, o el valor de origen, no solo está formado por el valor actual de los cánones, está formado también por el valor residual. Entonces sumo el valor actual de ese valor residual de 20.000 pesos. Y el valor actual del valor residual nos daba 6.688,69. Ambos están ubicados en el momento cero. Si los sumo, porque los puedo sumar financieramente, obtengo el valor de origen del bien. Entonces, conociendo el canon, conociendo N, conociendo la tasa y el valor residual, puedo encontrar el valor de origen. ¿Qué pasa si ahora conozco el canon, el número de cánones, la tasa y el valor de origen? ¿Qué es lo que no estaría conociendo? El valor residual. ¿Cómo lo calculo el valor residual? Digo, la expresión de cálculo dice valor de origen igual a suma de los valores actuales de los cánones más suma del valor actual del valor residual, digamos. Entonces yo voy a decir, si tengo la suma de los cánones en el momento cero y tengo el precio en el momento cero, yo sé que la diferencia entre el precio o valor de origen y el valor financiado a través de los cánones es el valor residual. Pero este valor residual lo tengo en el momento cero. ¿En qué momento lo quiero pagar? Y en esta operación se paga en el momento 24, perdón. ¿Qué hago? Capitalizo el valor residual que lo tengo en el momento cero y lo llevo a la tasa de la operación hasta el momento 24. Y eso me da o me resulta como cálculo los 20.000 pesos que tenía como valor el valor residual. Y por último, si conozco el canon, conozco el número de pagos, conozco el valor de origen y el valor residual, puedo calcular la tasa de este leasing. Pero fíjense que si yo puedo calcular la tasa a través de esta expresión, despejarla de acá, resulta complicado porque voy a tener una incógnita en ambos miembros. ¿Sí? Para poder encontrar la tasa con la función tasa, tendría que pasar este segundo término al primer miembro restándolo, pero resulta que el cálculo de este segundo término también depende de la tasa. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a modificar la ecuación de cálculo y voy a decir que estos 100.000 pesos son igual al valor actual de las cuotas, pero voy a usar la expresión de cálculo de TIR, que dice que los 100.000 son iguales a cada uno de los cánones actualizados, es decir, divididos por 1 más TIR, ¿sí? A la S sobre K, más este valor que va a estar ubicado en el momento 24, dividido 1 más TIR, elevado a la 1440 sobre 365, que ese resultado da 24. Entonces, trabajando con la expresión de cálculo de TIR y trabajando con la función, si trabajo con la función TIR no PER, el resultado va a ser una tasa anual, ¿sí? Si trabajo con la función TIR porque hay equidistancia entre las unidades de tiempo, voy a encontrar la tasa para 60 días y a partir de esa, con un equivalente, encuentro la anual. Entonces, con estos dos planteos, el planteo original del momento del 5 y el planteo número 6, vemos que la ecuación es una sola. Lo que tengo en el momento 0 lo igualo al valor actual de lo que voy a ir recibiendo después. Si el sistema es de cuota constante, y bueno, traeré las cuotas con el operador a su BNI, pero si no, aunque sea constante, también puedo actualizar cada una de las cuotas y buscar el valor de esas cuotas con la función NPV. Y si las cuotas no fueran constantes y no estuvieran equidistantes, estos cánones, ¿sí? Tendría que buscar el valor actual de los cánones con el NPV no PER y plantear la ecuación como 100.000 igual a la suma de los valores actuales de cada una de las cuotas, a la tasa,
¿sí? Si es anual, tener en cuenta que el K del exponente va a ser 365. Entonces, planteada la ecuación de que lo que tengo en el momento cero es igual al valor actual de lo que me van a devolver, ¿sí? Si soy quien está prestando y si soy quien está recibiendo el valor actual de lo que tengo que devolver, ¿sí? Trabajando con esa ecuación, conociendo 3 de sus elementos, siempre voy a poder obtener el cuarto, cualquiera sea. ¿Queda claro? Y después, por último, tenemos un último planteo, que es un planteo 7, que es un planteo de leasing simple, en donde hay que calcular la tasa, con la tasa buscar el valor de origen, y si el valor de origen es tal, en este caso 110, buscar la tasa. O sea, este se los dejo, pueden trabajarlo ustedes solos, no tienen ninguna dificultad. Si tienen dudas, nos consulten en cualquiera de los horarios que tenemos habilitados para la consulta. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que quieran consultar? Si no hay dudas, cerramos la clase y estaríamos en condiciones de empezar la clase que viene, o sea, el martes, el capítulo 7 de la materia. No hay problema, Aldana, que no te funcione el micrófono. Los dejo. Yo me quedo un ratito si hace falta que, si alguien está interesado en preguntar algo, me quedo un ratito para alguna consulta. Y si no, bueno, cierro el aula y los dejo, me dejan y nos vamos. Sí.